La participación de la Federación de Barrios es importante para crear definitivamente conciencia en la comunidad. Este no es un problema elemental. Justamente hablando de la planificación de la ciudad, es gravísimo lo que se nos viene. Hace 9 o 10 años ya lo advertimos y naturalmente el tiempo nos ha dado la razón, porque justamente lo que habíamos advertido se está lastimosamente cumpliendo. Queriendo repetirse 10 años posteriormente. Sí, lo peor de todo es de que ahora prácticamente ya es una realidad. O sea, antes por lo menos tuvimos la oportunidad de frenar esta intención y lastimosamente las autoridades de turno dieron espacio a que tengan la posibilidad, supuestamente, ¿no es cierto?, de hacer un emplazamiento industrial en donde es imposible, o sea, no se justifica. En esa virtud, o sea, quisiera... ¿Por qué no se justifica? Vamos del por qué. Simplemente Entrar en materia porque no existen las condiciones que el mismo plan de ordenamiento exige. Dotación de servicios básicos como agua y alcantarillado. No existe agua, las juntas de agua no abastecen definitivamente. No tienen la capacidad de abastecimiento. No tienen la capacidad. Y la infraestructura de alcantarillado, que es indispensable para este tipo de usos, mucho peor para procesamiento de alimentos. ¿A dónde van a botar las aguas? ¿A dónde van a evacuar esas aguas servidas, esas aguas lastimosamente Pero no está equivocado, contaminantes? disculpe arquitecto que le corte, pero usted no está equivocado ahí porque habla de bodegas. Ah, sí. Entonces, acá estamos hablando ya de producción, claro, que es otra cosa. Lo que pasa es de que definitivamente se ha disfrazado Es otra cosa. con el tema de las bodegas. Eso es evidente. O sea, el que no quiera ver, yo no acuso a la municipalidad, porque ellos ejercen naturalmente la autoridad de la aprobación, se ha presentado como bodegas y aprueban como bodegas. En eso no hay discusión. Pero la municipalidad tiene que hacer el seguimiento con sus departamentos respectivos. Exacto, ahí viene el elemental, punto. pues. No puede decir que dimos el permiso porque nos pidieron de bodega y ya no es culpa nuestra que hagan otra cosa. No pueden justificar aquello. Es que el cumplimiento de las normas, o sea, si yo pido para una vivienda, y eso ya tenemos antecedentes también, en alguna oportunidad se aprobó, ¿no es cierto?, una vivienda justamente en el acceso a Pampa Vintimilla. Y terminó siendo un burdel. El Consejo, las denuncias públicas, ¿no es cierto?, hicieron que de alguna manera el Consejo en pleno observe esta situación. La municipalidad suspendió la construcción o la puesta, digamos, en uso de ese burdel. Se movió la comunidad. Y sin embargo, ¿no es cierto?, no pasó absolutamente nada porque terminó legalizándose. Ahí tenemos el claro ejemplo. Esto no puede seguir pasando. Tiene que haber un antecedente. O sea, Azogues no es tierra de nadie. No es posible que, ¿no es cierto?, que simplemente autoridades incluso de otras ciudades vengan a dar el visto bueno a un acto que realmente no tiene los fundamentos ni cumple con los requisitos de las normas establecidas por los mismos planes de ordenamiento. Bueno, para ir en orden, la planificación de la ciudad, en conclusión, se ha convertido en un capricho de las autoridades de turno. Sí, definitivamente. Todas las autoridades que han llegado, ¿no es cierto?, a ejercer políticamente han tratado de hacer un plan de ordenamiento, absolutamente todas y lastimosamente esos planes no han dado continuidad, no se han dado continuidad. Ahora, el caos que han provocado las decisiones antojadizas de cada uno de ellos ha sido inminente. Y voy a poner un solo ejemplo. Cuando la Corte de Justicia, ¿no es cierto?, había el edificio de la Corte de Justicia, prácticamente en el centro de la ciudad, no reunía con las condiciones elementales que exige un tipo de uso de esa naturaleza, por la cantidad de viajes que genera, ¿no es cierto? Y nosotros cuando recién empezábamos la profesión, hace 30 años, advertimos esto a las autoridades, a los concejales,
en el Colegio de Arquitectos, que siempre hemos estado participando. Y nos dijeron, como respuesta elemental, algunos de los concejales, que si no se hacía ahí, simplemente el Ministerio de Justicia no daba los recursos para aquello. No podría ¡Qué pasar aquello. infamia! Sí, sí. Cuando se han invertido, si no mal recuerdo, ustedes también hacen memoria, ahí había un hotel en la esquina, ¿no es cierto?, que era de nuestro buen amigo, el ingeniero Pablo Cantos. Ese hotel se compró para ampliar supuestamente la edificación, se compró como en $1 millón o algo más de dólares. Se invirtieron más de $7 millones, más la edificación que ya existía, que la desarmaron prácticamente, ¿no es cierto?, y la volvieron a construir. Yo no estoy mintiendo, esa es la realidad. O sea, prácticamente se invirtieron como $12 millones en esa edificación. Con esa plata puede haberse hecho una ciudadela. Una ciudadela, Sí. una ciudadela para judicial, en donde incluso habían parques de estacionamiento, ¿no es cierto?, y edificios para los profesionales en libre Y no se ejercicio. congestionaba tanto. Y sobre todo se descentralizaba la ciudad de tal manera, ¿no es cierto?, que se daba oportunidad a un crecimiento ordenado. Hoy tenemos un caos impresionante en el centro de la ciudad. Para ir evacuando, esto entra o ingresa como antecedentes de las malas decisiones antitécnicas de las autoridades. Pero, ¿malas decisiones? Disculpe, permítame pensar mal u otra cosa pasó allí. Bueno, vamos a conversar sobre este mismo tema rapidísimo con el ingeniero Francisco de los Reinos. Su opinión. Yo tengo ahí, mi estimado Humberto y mi estimado deudor y ciudadanía, 4 puntualizaciones profundas, serias y contundentes. La primera, toda persona que aspira a administrar la ciudad es un ente netamente político, ¿no es cierto? Llega a ganar una elección popular a través de un movimiento, de un partido político. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede y viene sucediendo mucho tiempo atrás? De que esa persona que gana la alcaldía sigue siendo político. O sea, se aparta, ¿sí?, de ser el administrador de la ciudad y lo sigue con el concepto de político, y ahí comienza a manejar en su entorno la ciudad a través de todos los aspectos. Primer error gravísimo. Segunda cosa, el tema del PDOT es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que tiene vigencia para 10 años, ¿no es cierto? Y que debe ser actualizado de acuerdo 2 o 3 parámetros. El primero, al plan anual nacional, ¿no es cierto? Si se cambian los gobiernos, se cambia el plan de desarrollo del gobierno, tiene que ser insertado en el PDOT local el plan de trabajo del alcalde electo, ¿sí? Y lo que es más, debería tener continuidad. Los gobiernos locales en Europa tienen vigencia sus planes de desarrollo entre 25 y 30 años. La persona que asume la administración de la ciudad lo que hace es darle continuidad al proceso. Pero acá, ¿qué sucede? Llega un alcalde, como no es del agrado del que hizo anteriormente, trata de actualizar, y el tiempo de actualización de ese PDOT le toma prácticamente los años de administración y termina aprobando cuando se va. Y lo peor de todo, un error craso de las administraciones, yo lo seguí de cerca, el PDOT que fue aprobado en noviembre del año 22, ese PDOT fue contratado en agosto del 2020 en $250,000 a una fundación de Quito. Imagínense, ¿cómo pueden técnicos que no viven en Azogues, que no saben de la realidad, que no tienen una propuesta de crecimiento de la ciudad? La trama urbana, la topografía, en fin. Absolutamente todos los elementos y los insumos, mi estimado Humberto. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. No puede, por más experto que sea, ¿sí?, conocer la ciudad. Y ojo, desde el escritorio. Ese contrato, si mal no recuerdo, fue firmado en agosto y el tiempo de duración del contrato era para 120 días.
O sea, estoy diciendo que ese contrato debía haberse finiquitado en noviembre de ese año. ¿Qué sucedió? Terminaron firmando o presentando o aprobando el CPDOT a los 2 años, 4 meses de lo que se contrató. O sea, algo increíble. Dejó la administración anterior aprobado un PDOT en noviembre, cuando la nueva administración entraba en mayo, a los 6 meses que entraba la nueva. La nueva entra con un plan de trabajo que ganó las elecciones, ¿sí? Que está inscrito en el CNE. Claro, que tiene que volver de nuevo a recuadrar ese PDOT de acuerdo a lo que desea hacer la administración. Y lo peor de todo, que ahora se está actualizando, se comenzó a actualizar el año inmediato anterior, y con la nueva administración nacional, el nuevo gobierno acaba de decretar un nuevo plan de desarrollo días atrás. Se tiene que nuevamente volver a reprogramar las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todo este proceso carece de racionalidad y seriedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si las cosas se hicieran apegadas a derecho, las cosas tendrían que ser, pero de la noche a la mañana. ¿Quiénes deberían ser parte? Este rato la municipalidad creo que tiene un área de PDOT que están trabajando para la actualización, pero vean, ya ha pasado algunos meses de esta propuesta de actualización y la Federación de Barrios es parte del Consejo de Planificación de la ciudad. Por ende deberíamos estar inmersos y hasta el momento no hemos asistido a una sola reunión. ¿No les han invitado? Sí. Todavía no nos han invitado. Es que no es que no han asistido, sino que no les han invitado. No nos han invitado, sabiendo que la ordenanza que regula la participación ciudadana dice que desde el estudio, desde el análisis, debemos estar presentes. No nos han invitado, lamentablemente, no sé qué estará sucediendo. Se vino abajo, a lo mejor, todas las ideas que habían con la dirección del arquitecto Pablo Abad. Pero todo esto, ¿qué implica? ¿Qué consecuencia tiene Humberto y Eudoro y ciudadanía? Que todo es un despelote, perdónenme utilizar el término. ¿Por qué? Porque todo queda en criterio, todo queda en conversación, nada se plasma. Técnicamente la ciudad anda sin sostenibilidad, y eso no lo dice el presidente de la Federación de Barrios, eso lo dicen los profesionales que saben del tema, eso lo dicen representantes de instituciones. La semana anterior asistí a una gentil invitación de la señora gerente de EMAPAL para iniciar la posibilidad de un diálogo para un plan estratégico de EMAPAL a futuro. ¿Cuál era el criterio de los presidentes de las juntas de agua que asistieron, más del señor representante del Ministerio de Ambiente? Coinciden plenamente con lo que estamos aseverando. No hay planificación seria, no se administra la ciudad técnicamente, y lo peor de todo, la mayoría de decisiones son totalmente aisladas, no hay coherencia en el trabajo. No tienen fondo. No tienen, y eso preocupa porque vean, no tienen sustento. Ahora resulta medio lapidario lo que nos toca vivir en ciertas zonas. Se autorizan emplazamientos, se aprueban zonas industriales, se aprueban urbanizaciones, se aprueban, qué sé yo, lotizaciones en áreas y en zonas que no tienen obras de infraestructura, arquitecto Ortiz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen temas de saneamiento ambiental, no tienen electrificación. Bueno, ¿cómo mismo se hace la ciudad? Yo en esa reunión les he dicho... No tienen acceso. Y vuelvo a decirlo ahora, no entiendo absolutamente nada. Paso muchos de los días en reuniones tratando de entender estas cosas, pero la ciudad definitivamente necesita una decisión ejecutiva coherente, transparente y que vaya en beneficio de la ciudad. Sobre este tema, Eudoro, Pancho ya tocó este tema importantísimo, la trama urbana y la topografía. Usted al respecto. Bueno, el asunto de los PDOT, sobre todo, totalmente de acuerdo. Han sido
de alguna manera todas las administraciones han contratado los servicios de profesionales que no tienen idea de cómo funciona la ciudad, y ahí viene esto de la topografía, que es fundamental. La ciudad es atípica, o sea, no es una ciudad fundada, ¿no es cierto?, en un valle como es Cuenca o como son casi todas las ciudades, en donde se puede hacer una trama totalmente reticular, o sea, en donde no existan impedimentos topográficos, ¿no es cierto?, que obstaculicen, digamos, ese tipo de emplazamiento. Entonces, aquí tenemos un caso muy particular, la ciudad de Azogues, ¿no es cierto?, la calle Emilia Abad tiene un tope ahí, o sea, no tiene continuidad. Casi es una vía sin retorno. Ya, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los señores que ganan los concursos de una forma medio extraña, ¿no es cierto?, para realizar este tipo de planes, vienen con ideas fantasiosas, o sea, ideas ridículas, no, de ciudades inteligentes, o sea, por Dios. Ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes. Para una ciudad con una topografía diferente. Y más que todo, más que eso, ¿no es cierto?, son para ciudades de primer mundo, o sea, planificación de ciudades de primer mundo, que quieren aplicar en una ciudad que no tiene recursos ni siquiera para hacer un bachado de calles, no tiene para hacer un tramo de veredas. Y sin embargo, estos señores, ¿no es cierto?, hacen un diagnóstico. Está diciendo usted que el papel aguanta todo con Claro, el definitivamente, verán. Se hace un diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico significa levantar información actualizada de la situación de la ciudad. Y este plan, el plan que se aprobó, el último que se aprobó, se supone que estaban trabajando en pandemia. Yo he hecho planes de ordenamiento porque yo soy graduado en urbanismo en la Facultad de Arquitectura de Cuenca y yo sé de lo que se trata. No es lo mismo graduarse, ¿no es cierto?, en la carrera de arquitectónico que se llama, ¿no es cierto?, que ser un urbanista. Entonces, los urbanistas sabemos, ¿no es cierto?, que el levantamiento de información es fundamental, es la base, ¿no es cierto?, que permite proyectar de alguna manera la ciudad, o sea, para ver cuál fue el antecedente. Estos señores hacen el levantamiento en pandemia, donde no había un alma, donde no había actividad, donde no había tráfico, donde no había nada. Y se inventan, ¿no es cierto?, un modelo de desarrollo, o sea, apegado a las ciudades inteligentes. O sea, creo que han hecho algún posgrado, alguna cosa. Y naturalmente tienen títulos de masterados, bueno, rimbombantes títulos, ¿no? Pero que no se apegan a nuestra realidad. O sea, no hay que ser un brujo, un sabio para saber cómo es Azogues. Entonces, queriendo implementar una ciudad con 300 años de diferencia en cuanto a... Así es, o sea, porque la idiosincrasia, yo siempre he dicho que la idiosincrasia, ¿no es cierto?, no es cuestión de kilómetros, sino que, o sea, son años de diferencia, o sea, psicológica, mental, o sea, de comportamientos. Entonces, naturalmente, al imponernos, o sea, lo capcioso de esto, lo ridículo de esto, es de que el plan de ordenamiento que se propone, ¿no es cierto?, es tajante en ciertos aspectos. Ya, y yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, donde no existen obras de infraestructura, no se permita ningún tipo, ¿no es cierto?, de división, o no se permita ningún tipo de emplazamiento, mientras no se solucione esa necesidad. Ganémosle tiempo al tiempo. Pero resulta, que solamente con esto termino, pero resulta, ¿no es cierto?, que dejan una vía abierta, justamente el corredor entre, ya digo, de crecimiento de la ciudad, que es evidente. A libre interpretación. Claro, en la autopista, dejan o sea, la posibilidad de que se emplacen industrias. A eso vamos. Vamos sobre el tema de usos de suelo, usos de suelo, comercial, mercado, camal, feria de ganado, residencial, industrial, lo que acaba de tocar, y patrimonio natural e histórico, que es el caso que vamos a empezar justamente. Sí. A ver, iniciemos con esto. Sobre el tema de los usos de suelo, que es importante para la comercial, hablamos de mercados, camal, feria de ganado, por ejemplo, el tema residencial, hablamos del tema de Pampa Vintimilla, el Cisne, Sumahuayco, el tema industrial en los mismos sectores y el patrimonio natural e histórico que ha sido agredido, por favor. Nuestra ciudad es elemental. El casco central, ¿no es cierto?, como en todas las ciudades un poco medio patrimoniales, que este término, o sea, ha sido para nosotros un galardón. Hemos dicho que es ciudad urbana, ciudad patrimonial, o sea,
los defensores del patrimonio, los románticos defensores del patrimonio, porque definitivamente tengo que decirlo, ¿dónde están en este momento? Cuando están agrediendo, están devastando el paisaje de todo el sector más bonito de Azogues, ¿no es cierto?, que es justamente Javier Loyola. Pero lastimosamente, o sea, la ciudad se mueve de una forma elemental. A ver, el casco histórico se ha convertido en comercial. Todo el mundo quiere, ¿no es cierto?, emprender su negocio en el casco histórico. La gente que vivía en la ciudad está hace tiempo, ¿no es cierto?, se iba alejando poco a poco. Vendió sus predios acá en Azogues y se fue buscando zonas residenciales. A Charazol, a Chuquipata, ¿no es cierto? Así es. Porque obviamente son valles, son espacios. Digamos, Borrero y Javier Loyola. Claro. Ahora, el asunto es de que está saturado. Con la presencia de la Universidad UNAE se cambió absolutamente todo, la condición de uso del suelo, ¿no es cierto?, de la ocupación del suelo en Chuquipata. Y eso ha provocado, ¿no es cierto?, que prácticamente se suba la plusvalía impresionantemente de Chuquipata. Y un rediseño debería ser. Claro, no sé qué digan los planes de ordenamiento parciales de los GAT, cantonales. Parroquiales, parroquiales. ¿no es cierto? Porque ahí, en esos planes ya debería existir, ¿no es cierto?, la prevención del emplazamiento de usos extraños. ¿El GAT parroquial de Javier Loyola tendrá esto? La industria, ¿por qué Cuenca está sacando el parque industrial del centro? Porque ya no tiene cabida, pues. O sea, ya no tiene más espacio. Está en el centro de la ciudad y se convierte en un problema inmenso, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico para plantear, ¿no es cierto?, un parque industrial, un espacio para la industria, porque es fundamental en las ciudades, ¿no es cierto?, de crecimiento como Cuenca, porque tiene una cantidad de inversión impresionante, ¿no es cierto? También gente que ha sido muy provechosa, o sea, y visionaria, y han hecho empresas fantásticas, ¿no? Pero necesitan un espacio. Y la doble moral con la que se maneja, o sea, realmente indigna de los compañeros, como decía el expresidente, ¿no es cierto? Compañeritos, qué doble moral. Claro, ¿cómo se explica, ¿no es cierto?, que hasta el descanso tiene que ser una ciudad, o sea, para Cuenca tiene que ser una ciudad hermosa. Y del descanso para acá, o sea, les importa un pepino. En tierra ajena. Claro, en tierra ajena, o sea, es increíble. Es el mismo paisaje, a la final, digo yo, ¿no? Acá en nuestra, Los lo que está turistas- diciendo el arquitecto para que la ciudadana nos entienda, absorba de mejor manera. Lo que acaba de decir es realmente preocupante. Es decir, bonito, bello, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. O sea, acá no pueden emplazarse este tipo de empresas, negocios, industrias, como se lo quiera llamar. No, obviamente porque no es conveniente para Cuenca, para el urbanismo de Cuenca, para la naturaleza como ciudad, en fin, pero si lo pueden hacer en otro lado, pues que lo hagan. Claro, y lo peor de todo es verá, que desde el punto de vista turístico, Cuenca, ¿no es cierto?, se apodera, o sea, se brinca desde el descanso hasta Ingapirca. Y vienen a inaugurar en otro lado. No, porque en Ingapirca incluso en muchos de los paquetes. De los paquetes turísticos consta como de Cuenca, internacionalmente. Entonces, yo no entiendo, o sea, ¿por qué existe, ¿no es cierto?, incluso esa sonrisa de oreja a oreja, inaugurando prácticamente, eso da a entender el alcalde de Cuenca, ¿no es cierto?, inaugurando el parque industrial, sin darse cuenta... Fuera de su jurisdicción. Claro, por un lado, pero sin darse cuenta el perjuicio, el daño que están haciendo visualmente y ambientalmente. Yo entiendo que en la comunidad va a existir personas que estén a favor y en contra, ¿no es cierto? Los que están a favor, por lo general, ¿no es cierto?, van a justificar de que estas empresas vienen a producir y van a dar fuentes de trabajo. Es decir, Yo progreso. les emplazo a todos los ciudadanos que crean eso, ¿no es cierto?, que en 5 años, a lo mejor Dios nos preste la vida, nos volvamos a ver aquí mismo, a ver si es que eso se ha cumplido. Una empresa, y les voy a poner una cosa muy elemental,
hace 10 años, ¿no es cierto?, ellos no cumplieron con los requisitos elementales para... Tuvieron 10 años para hacerlo. 10 años tuvieron para reflexionar, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de las normas. ¿Por qué no cumplen? Y se inventan argucias y se inventan justificativos, ¿no es cierto?, para evadir los requisitos. Yo conversé con con mis colegas del Colegio de Arquitectos del Cañar. Habíamos cruzado una serie de ideas. La intención era invitarles también a este foro, pero ellos me dieron una respuesta bastante racional, lógica, de que tenían, o sea, al ser un gremio, tiene que haber un consenso en el tratamiento de ciertos temas que son y de hecho que acá lo entendimos así, ¿no? Y desde ese punto de vista es totalmente lógico que se tomen un tiempo, se reúnan y saquen un consenso y saquen una postura. Pero me anticiparon que ellos ya han solicitado la información de todo este asunto, ¿no es cierto?, a la municipalidad. Entiendo también que hay un grupo de concejales que ha pedido la información necesaria para saber en qué términos se aprobaron, ¿no es cierto?, los que tienen aprobación, este tipo de usos industriales. ¿Por qué? Porque una cosa es la aprobación, y en eso no tiene culpa ni responsabilidad supuestamente la municipalidad. ¿En dónde tiene responsabilidad la municipalidad? En dar seguimiento al cumplimiento de esa aprobación. Porque si aprueban como bodega, tiene que ser bodega. Hace el seguimiento a un muro de contención y no hace el seguimiento a algo tan grande, tan inmenso, tan visible como esto. Sí, así es. O sea, en la práctica se ve así, ¿no? Porque nosotros en el libre ejercicio profesional, si estamos haciendo algún tipo de obra o si uno de nuestros clientes está haciendo aventuradamente, ¿no es cierto?, sin permisos, los inspectores inmediatamente les notifican y naturalmente se tiene que legalizar, siempre y cuando la legalización sea, o sea, bajo las normativas y ordenanzas vigentes. Si está transgrediendo la normativa, la ordenanza, ¿no es cierto?, los retiros, primero se lleva a comisaría, se produce la sanción y la demolición de lo que esté mal ejecutado o lo que esté arbitrariamente, ¿no es cierto?, construido. Bueno, Francisco, Pancho, al respecto de esto. Bueno, yo quisiera centrarme directamente en las inquietudes que habías planteado, concretamente en temas de camal, en temas de agua residual. Rapidísimo. Industrial. La Federación de Barrios, a través de sus principales, en las mesas de trabajo que ha tenido con la administración municipal, con los directores departamentales, le ha planteado todos estos temas. Y coincidiendo con el concepto deudor, pues hemos discrepado con la administración municipal en el área de planificación de convertirle a la ciudad en una ciudad inteligente, cuando la ciudad inteligente no tiene camal municipal, cuando el relleno sanitario está por cumplir su vida útil, cuando los colectores marginales no sirven, cuando no hay obras de infraestructura en la mayoría de urbanizaciones, cuando el crecimiento es totalmente desordenado y cosas por el estilo. Hemos dicho que eso no puede ser aplicado aquí en la ciudad. Ahora bien, ¿qué sucede, pero? ¿Qué sucede? Botémonos un poco para atrás en el tiempo. Los PDOTs han ido evolucionando de acuerdo, supongo, entre comillas, a las necesidades del crecimiento de las ciudades, pero en muchos de los casos ese PDOT han ido transgrediendo y afectando a la ciudadanía desde los diferentes puntos. Rapidísimo. Área urbana de Azogues, parte sur, avenida 16 de abril. Inversión de Mutualista Pichincha y Mutualista Suay en zonas residenciales. Los azogueños investimos en esa zona por áreas residenciales, ¿no es cierto?, para vivir con tranquilidad, con paz. Al andar de los años, declarado zona comercial. Posterior los años, cada quien arma en sus retiros frontales, transgreden el paisaje urbanístico, atentan contra la vista común del ciudadano, poniendo
implementando restaurantes y cantinas en los retiros frontales en toda la 16 de Es abril. decir, se cambia, tranquilamente se cambia todo acá. De la noche a la mañana los pediotés transforman la ciudad atentando contra un segmento y favoreciendo a De otro. acuerdo a la conveniencia política del administrador de turno. Desde luego, vea. Clarísimo, ¿no? Acabo de pasar por la 16 de abril, en lo que venía acá a la radio, y hay un local comercial que antes tenía una zona posterior de retiro, como tienen todas las viviendas de la 16 de abril. Ahora ese local comercial está utilizando, ha ensanchado el local comercial y está hasta el filo de la vereda. Bueno, ¿quién da esos permisos? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Y si usted se da la vuelta, los que tenemos la sana costumbre de salir a caminar y trotar las mañanas, tenemos clarísimo cómo en forma desordenada y sin ningún nivel de control del área urbana del municipio se han utilizado retiros frontales, se han utilizado retiros posteriores para implementar obras adicionales. Es que aquí va una cosa, Pancho, disculpe que le corte. Va una cosa, si es que le permitan a uno, yo también reclamo que me permitan. Desde luego. Y se vuelve ya, se transforma en una cadena. Por eso es que digo, de acuerdo a la conveniencia política del administrador de turno. Correcto. Por eso es que se vuelve insostenible el tema, porque el que llega sigue actuando como político y toma las decisiones en función de su entorno, a quienes tiene que atender y a quienes tiene que contentar. Pero si tuviéramos una actitud y una decisión vertical, absolutamente todos, que nos despojemos de nuestra posición política y actuemos como administradores de la ciudad, sería otro cantar. ¿Qué conlleva esto también? ¿Qué complica? ¿Qué perjudica? El hecho siguiente, los niveles del control de la municipalidad son paupérrimos, son nulos. Para unos. Para la mayoría, sí. Los niveles de fiscalización del Consejo Municipal son igual nulos, nulos. ¿Qué Consejo Municipal, qué concejal fiscaliza lo que está mal en la ciudad? Absolutamente. Es que ahí lastimosamente vienen las mayorías y las minorías. La mayoría no permite que la minoría fiscalice. Unos empecinados en un grupo en sostener los errores permanentes de la administración y los otros empujando a la revocatoria del mandato, desesperados y desenfrenados. ¡Qué ciudad tan caótica! Pero ¿por qué Humberto Eudoro y ciudadanía? Porque todo se maneja en base a intereses de los dos sectores. Pero si habláramos de la ciudad, yo creo que sí podríamos consensuar y sentarnos absolutamente todos, ¿sí?, a pensar que hay que recomponer, ¿sí?, que hay que mantener y a dónde tenemos que ir. Nosotros como Federación de Barrios hemos venido manteniendo una posición como la que le acabo de decir. Hemos exigido al actual alcalde de la ciudad se nos convoque a una sesión para encontrar respuestas a todas las inquietudes que hemos presentado. El próximo miércoles 6 de marzo nos vamos a sentar y seremos igual de frontales como lo somos públicamente. ¿Por qué? Porque ya es el momento, Humberto Eudoro y ciudadanía, que dejemos de atentar contra el bienestar de los azogueños. Desde luego, yo creo que todos somos coincidentes. En voz baja, el 99.9% de azogueños coinciden que tenemos que recomponer la administración municipal, ¿no es cierto? Habemos algunos que por nuestra representación, por nuestra función, lo hacemos públicamente en forma transparente y frontal. Y somos vistos como enemigos. Bueno, yo entiendo lastimosamente que esa es la visión que tienen. pobre visión que tienen. Ese es el calificativo que nos dan. Pero lo que buscamos es apostar y sentarnos en mesas de diálogo como las que estamos acá haciendo. ¿Qué estamos acá haciendo? Identificando los inconvenientes que se han dado, concretamente en el tema industrial. En el tema industrial, ¿qué pasó en Javier Loyola desde la perspectiva nuestra? En Javier Loyola, en forma, sí, oculta, sin ningún permiso, se permitió el emplazamiento de las industrias desde hace algunos años atrás. No es solo esta administración. Vayamos y hagamos memoria desde cuándo comenzaron los trabajos
en la zona de Javier Loyola. Hay un paréntesis, pero esta administración, pensamos los azogueños, y quien habla como presidente de AR de la provincia de Cañari, como comunicador social, como director de noticias, en fin, que esta administración iba a cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque es la administración menos opcionada a equivocarse. ¿Por qué? Porque viene de un proceso municipal de 8 o 9 años siendo concejal de Azogues, es decir, sabía y sabe de todo lo que se venía fraguando en el tiempo y tenía que poner los correctivos necesarios y no lo ha hecho, más bien lo ha permitido. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Se dejó que comenzaran los trabajos sin ningún permiso, se continuaron los trabajos y entiendo, esta es una suposición mía, no estoy aseverando, hubo algún compromiso que a través del PDOT les permita mantenerse ahí y eso es lo que hicieron. Declararon el PDOT de noviembre del 2022 zona industrial, el área donde están emplazados, y a partir de ahí ellos trataron de justificar su permanencia. Pero si al frente hay el permiso de construcción de una ciudadela, a ver, decir, algo netamente residencial. Aquí tenemos un documento que es importante. Fecha Azogues 12 de octubre del 2023. Señor Gonzalo Criollo, presidente de Pampa Vintimilla, ingeniero Francisco León, presidente de la Federación de Barrios de Azogues. De mi consideración, en atención al oficio número en la que los señores Criollo Gonzalo e ingeniero León Francisco solicitan copias certificadas de la documentación presentada para la calificación de uso de suelo de Induglob con clave catastral sobre el particular, debo informar que presentaron la solicitud para calificación de uso de suelo. Para continuar con el trámite se pidió que presenten el informe de gestión ambiental. Hasta la presente fecha no han presentado dicho informe, por lo que no se les ha otorgado la calificación de uso de suelo. Fecha 12 de octubre, cuando ya estaban prendidas las lámparas y cosas por el estilo. Este es un documento firmado por el arquitecto Luis Luzuriaga Torres, director de Control Urbano, ¿no es cierto? Primer documento. También tengo ese documento. Primer documento. ¿Qué es lo que sucede? La Federación de Barrios, con este documento, en una mesa de trabajo con el director de planificación, el arquitecto Pablo Abad, le dice: a ver, arquitecto Abad, usted es el hombre orquesta de la municipalidad. El responsable de todo. Ayúdenos, por favor, y explíquenos. De hacer el seguimiento. Explíquenos cómo se interpreta esto versus la realidad. El arquitecto Abad toma el documento, lo lee, realmente se sorprende, ¿no? Y sabe ¿qué dijo? Que no hay calificación de uso de suelo. Al interior del Y con su asesor, creo un ingeniero arquitecto Orellana, que era el asesor de él, se ven las caras y dice: déjenme, voy a revisar para ver qué está pasando. Hay otro paréntesis. ¿Qué dijo el arquitecto ahí? A su interior, en su interior. ¿En dónde estoy? Claro. A la presente presente fecha, la dirección de planificación, esté quien esté al frente, no nos han dado respuesta del tema. Más bien el arquitecto Abad ya renunció y el que quedó de director está endosado con una respuesta de estas que tendrá que el alcalde y el director de planificación el próximo miércoles darnos una respuesta. Pero vean qué es lo que sucede con estos documentos que nosotros disponemos. Aquí tengo yo en mis manos un documento del 9 de junio, exactamente 3 o 4 meses antes del documento que acabo de leerlo, que le dirigen al arquitecto Luis Luzuriaga, quien firmó el que dice que no hay calificación de uso de suelo, un documento firmado por el ingeniero Gerardo Correa, director de gestión ambiental, en donde da paso ya, ojo, da paso con un informe favorable de gestión ambiental. Y lo que me llama la atención, y esto es nuevo, no lo voy a negar, tanto para Induglob cuanto para Pigis, que son las dos empresas, no digamos en discusión, a las que les estamos haciendo el seguimiento para ver si han hecho los trámites legales. Ojo, o sea, tiene que ser clarísimo el tema. Esta mesa de trabajo y de diálogo no es para decir que está mal hecho, que no sirve, no.
Para nada. Nosotros nos hemos comprometido con los profesionales que acuden a esta mesa de diálogo a hacer un seguimiento si todo el proceso fue legal, tiene los informes, tiene los permisos. Que cumpla las normas. Eso es todo. Que cumpla el las normas, tema, las ordenanzas, todo. Me llama la atención que los dos documentos de gestión ambiental pasados del municipio, de la Dirección de Gestión Ambiental, ellos se sostienen de dar el permiso en función que la Dirección de Gestión Ambiental del gobierno provincial en aquella época, es decir, liderada por el ingeniero Marcelo Caramillo, es decir, del actual Consejo prefecto, es quien emite los informes favorables. No, ¿en serio? Sí, aquí están, aquí están. Y voy a dar lectura a la parte pertinente en la cual hago mención a lo que les estoy diciendo. No creo que... Aquí está. En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 061 Ministerio del Ambiente al Código Orgánico del Ambiente y a la normativa ambiental vigente con fecha 23 de enero del 2023, señor Jaramillo Calle Marcelo Manuel, Autoridad Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, emite el registro ambiental con resolución número al señor Jorge Gustavo Meller Amador para la actividad Bodegas Induglob, que se encuentra registrada en el Gobierno Autónomo de la Provincia del Cañar con código proyecto. La categorización del proyecto es de exclusiva responsabilidad del proponente. Esto es de Induglob. Bodegas. Bodegas. Y bodegas, así dice. Bodegas, aquí clarísimo. está, textual. Bodegas. Ingeniero Bodegas. Ortiz, aquí está, pueden revisarlo. Y en el caso de Piguis, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 del Ministerio del Ambiente y a la normativa ambiental vigente con fecha 17 de septiembre del 2021, el señor Marcelo Manuel Jaramillo Calle, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, emite el registro ambiental con resolución número tal a Pacheco Carlos Fernando para el funcionamiento de bodega para la fábrica de alimentos Piguis y Pigen, compañía limitada, actividad que se encuentra registrada en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, código del proyecto, Bodegas. Vean, estos documentos, estimados amigos, en el caso de Induglob, es de fecha 9 de junio, dirigido del ingeniero Correa, director de gestión ambiental del municipio, al arquitecto Luis Luzuriaga, director de control urbano, el 9 de junio. Pero el 12 de octubre, julio, agosto, a septiembre, a octubre, 4 meses posteriores a este informe favorable, el arquitecto Luzuriaga dice en su parte medular, dice: se pidió que presenten el informe de gestión ambiental. Hasta la fecha no han presentado dicho informe, por lo que no se les ha otorgado la calificación de uso de Hay contradicción ahí. O sea, jamás este informe presentaron. Perfecto, cogieron traslado a control urbano y por ende control urbano no procedió a la calificación. No tenía el fundamento suelo para hacerlo. Claro, lo que pasa, hagámonos de la idea de que estaba bien el informe, ¿no es cierto? Pero no siguió la vía normal, no fue presentada, por ende no está calificado no se dio el uso del curso suelo. que tenía que darse. Claro, entonces, para concluir en este tema, ya, yo creo que es importante que las autoridades del municipio, el señor alcalde, los directores departamentales, con el respeto que se merece la ciudadanía, con el respeto que se merece todos los sectores de la ciudad, la parroquia Javier Loyola, les sirva de ejemplo algo. Les tiene que servir de ejemplo. Si esto no es un ejemplo vivo para las administraciones municipales, hemos perdido el tiempo al 100%. Deben sentarse en una mesa, entregar una rueda de prensa a la ciudadanía con cobertura de todos los medios locales, hablados, escritos, televisivos, y justificarle a la ciudad todo el proceso
seguido en la municipalidad que sostenga la legalidad de lo que está pasando. Caso contrario, so pena de no suceder algo como esto, estaremos pensando lo que estamos pensando. Las cosas no se han hecho como Dios manda. Y aquí más bien hay cierto ocultamiento, hay cierta forma de evadir de las cosas. No ha habido autoridad de lo que yo decisiones conozco. direccionadas. Claro, me da la impresión más bien. Vea, el que no debe, no teme. Así de facilito, ¿no es cierto? La gente tiene que ser frontal. Si se han cometido errores, se tienen que reconocer. Hay cosas como estas. No sé si coincide Eudoro y coincides tú, Humberto. Oigan, amigos, ¿qué obras de compensación puede hacer las empresas cuando han hecho como Dios manda las cosas? No están obligados en lo absoluto a nada, a nada. Pero si buscan compensar las cosas es porque alguna cosita no está bien, ¿no es cierto? Y peor, aún más, direccionar esas obras de compensación, entre comillas, como ellos lo llaman, a áreas muy alejadas de las zonas donde se han emplazado las empresas. ¿Dónde no está la competencia? Yo tuve la oportunidad de conversar con el ingeniero Juan Izquierdo y con él quedamos en reunirnos dirigentes de 4 comunidades, el presidente de la Junta Parroquial, quien les dirige la palabra, transamos y negociamos, entre comillas, si cabe el término, nos pusimos de acuerdo, es el término correcto, para reunirnos el 11 de noviembre, el sábado posterior a las fiestas de Azogues, para que le explique todo lo que hicieron. Me llamó y me dijo que tenga paciencia, que iban a hacer un proyecto, y hasta este momento no ha vuelto a darme la cara para nada. Queda claro que nuestro comportamiento en esta mesa de diálogo y el aporte a la ciudad es de ir esclareciendo que los procesos, que los procedimientos fueron concebidos como dice la ley. Si nosotros, con nuestras exposiciones, quedará clarísimo ante la ciudad que se transgredieron normas, que no se aplicaron las leyes correspondientes, y lo que es más, yo me voy a atrever en el sentido más cómodo del hablar, se terminaron favoreciendo ciertos intereses. Lo importante de esta mesa, mi estimado Humberto, Eudoro y ciudadanía, es que se identifique a los responsables para que en su debido momento sepan explicarle a la ciudad el porqué de estas irregularidades en cosas que perjudican a la ciudad y que perjudican su crecimiento y desarrollo. Se pasaron por encima todas las normas, ordenanzas, leyes orgánicas, como la ambiental, por ejemplo, hablando del medio ambiente. En la parte final, arquitecto Eudoro, vamos a quedar aquí. Esto amerita un seguimiento en 8 días, con la venia de ustedes, porque obviamente el tiempo se nos vino corto, ya a las 9 de la mañana con 15 minutos en tiempo en radio. Estamos obviamente perjudicando a nuestros anunciantes acá. La razón de ser de medio de comunicación, hablando de la radio, son los comerciales precisamente. Mil disculpas a ellos, por favor, este es un tema importantísimo. Esto para que quedar para la próxima semana sería perder el hilo. ¿Qué les parece si continuamos el día de mañana? De acuerdo al tiempo, porque amerita un seguimiento, porque hay temas puntuales como la infraestructura del agua potable, alcantarillado, equipamiento, salud, educativo, recreacional, los planes de desarrollo, el PDOT, como ustedes han tocado, la visión de ciudad, idealistas, ciudades inteligentes, que ya se tocó, esto vamos a dejarlo ya se trató, el diagnóstico, que es lo importante, el diagnóstico de la situación actual y todo ese tipo de cosas, datos irreales, proyecciones factibles, todo esto de la pandemia ya. Entonces hay temas importantes que hay que tocarlos, y sobre todo las conclusiones, que es fundamental. Correcto. ¿Les parece para mañana? Muy gentil. Para mañana, por favor. Comprometo mi presencia. Esto en homenaje a la ciudadanía, a ese sector que se siente afectado y a todos los sectores que nos sentimos afectados, porque de acuerdo a los documentos que ustedes disponen, hay un desorden total. Y eso no se puede permitir en estos tiempos en que estamos hablando de tantas cosas en tecnología, estamos hablando de que todo el desarrollo debe ir a la par con la tecnología, con todo lo que tenemos al alcance para sacarle provecho, y no lo estamos haciendo, es decir, decisiones direccionadas que no se puede permitir. Y aquí, al Consejo en pleno, esto no se trata de mayorías ni minorías, por favor, al Consejo en pleno, de apartarse de la administración, que sería lo sano, y dedicarse a algo que
usted para dedicarse para lo que fueron electos, es decir, fiscalizar. Debe haber una fiscalización profunda, invitación pública al Consejo Cantonal para que cumpla su rol, su función, para lo cual fueron electos. Esto no es de mayorías ni minorías. El consejo, a los 7 concejales que tienen la obligación histórica de fiscalizar, fundamental en esto, legislar, porque aquí se han transgredido normas, ¿no? Y en el tema de la legislación tienen que hacer respetar lo que dicen las normas, lo que dice la Constitución de la República de Ecuador y lo que dicen las ordenanzas, por el bien, por el buen vivir de todos los azogueños. Terminamos aquí, Eudoro, en la parte final. Una reflexión elemental nada más. Las autoridades son quienes, ¿no es cierto?, hacen el cumplimiento de la norma y son los que defienden a la ciudad, pero si la ciudadanía es quien... Es su obligación hacerlo. Claro, les elige, ¿no es cierto? Es increíble, llama la atención, ¿no es cierto?, que ahora hay autoridades parroquiales y en el GAT provincial, hace muchos años, cuando tuvimos justamente una sociabilización, el funcionario del GAT provincial estaba claramente en defensa, ¿no es cierto?, de las industrias. O sea, es inexplicable. ¿Por qué? Porque deberían ser entes neutros, ¿no es cierto? Que si es que existe un abuso de parte de la comunidad, o sea, se les observe, pero más aún de quienes se supone son los agresores, pues. Yo por eso hacía esta... Debe salir en defensa de la comunidad, no de los agresores. Pero obvio, es lo que le entiendo lo que está diciendo, ¿no? Claro, es obvio. ¿Por qué? Porque yo pongo este ejemplo, ¿no es cierto? Si usted está en su casa y viene el vecino y le bota un tacho de basura, usted llama a la autoridad y le dice, vea, el vecino acaba de botar, y la autoridad sale en defensa del agresor. Claro, del que te del votó. agresor. Infractor, agresor, o sea, todo. está resultando esto. Pero si no estamos exigiendo nada más que el cumplimiento de las mismas normas que ellos imponen. Así es. Nada más. O sea, y naturalmente aquí, ya digo, el señor alcalde es testigo de nuestra lucha todo el tiempo, porque él participó de alguna manera también en la sociabilización que nosotros hacíamos cuando él fue concejal. Siempre estábamos en contacto. Y él, es decir, tuvo y tiene el pleno conocimiento. Claro, y cuando nos invitó, cuando ya asumió la alcaldía, y cuando nos invitó al Colegio de Arquitectos, yo fui el primero en justamente intervenir y decirle que tenía todo nuestro respaldo y que naturalmente aplaudía el hecho de que invitaba a los colegios profesionales, en definitiva, porque no solamente se reunió con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, Médicos, etcétera, para que de alguna forma, ¿no es cierto?, esto se lleve de la forma más honesta. Claro. Si eso es lo único que estamos pidiendo. O sea, que se cumpla la palabra. Ahora, ¿cómo le creen a una empresa que siempre ha tratado de disuadir o de aprobar este tipo de usos, ¿no es cierto?, de una forma no legal? O sea, pero dicen que hay un decreto de arriba. Ah, sí, pero ese decreto, o sea, el decreto no le da derecho. Potestad para nada. ¿Por qué? Porque los municipios, no solamente de Azogues, de todo el país, son autónomos. Tienen el carácter de autónomos. Desde luego. Y como autónomos tienen que tomar sus propias decisiones, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las ordenanzas propias del cantón. ¿O estoy equivocado? Desde luego, es quien regulo, es mi casa, yo mando en mi casa. Por más... Esa es la autonomía. Lo que pasa es que acá la autonomía es para ciertas cosas, pero cuando no les conviene aplicar la autonomía, ahí sí comienzan a prevalecer ciertas leyes de acuerdo a los conceptos, sí, según ellos, innovadores de los asesores, que esta ordenanza no sirve aplicarla al 100% porque sobre esta ordenanza hay esta ley orgánica, hay la Constitución, o sea, se agarran de todo, ¿no? Pero cuando sí les conviene, ahí sí tienen que aplicar la ordenanza a rajatabla. Pero lo lógico, mi estimado Humberto y mi estimado Eudoro y ciudadanía, es que la norma jurídica implementada en el Consejo Municipal de Azogues, que regula el comportamiento, el funcionamiento de la ciudad, tenga que ser aplicada a tabla rasa por burgomaestre. Pero es lo lógico, es como si en la casa de uno, si los hijos quisieran hacer lo que dicen los tíos. Perdónenme el ejemplo, ahí hay
el padre, la madre, y hay que regirse. Jerarquía. Jerarquía, desde luego. Y es importante que todos coincidamos en eso, que nos despojemos de las posiciones hay tela políticas. hay una fábrica de tela para seguir Y cortando. con esto termino, Humberto, que nos despojemos y que pensemos, que los aportes que hacemos, la comunidad, los diferentes actores sociales, lo único que buscan es mejorar la calidad de vida de los azogueños, rectificar los inconvenientes que se han generado por error u omisión, exigirles a las autoridades que tienen unos planes de trabajo con los cuales fueron electos, que hasta hoy a las 6 de la tarde van a recibir las preguntas para que rindan cuentas en mayo. La Federación de Barrios presentará sobre la 20 de preguntas al señor alcalde y a los concejales, para que no sea un tema solo de hablar y de hablar. Respuestas claras, concretas y la rectificación del comportamiento, porque caso contrario, mi estimado Humberto, la falta de credibilidad en las autoridades es bárbara. Yo voy a discrepar solo en un tema con Eudoro en el conversatorio que hemos mantenido. Él me decía que Azogues es tierra de nadie. Yo te diría lo contrario. Azogues es tierra de toditos porque cada quien hace lo que le da la gana. Bueno, y en conclusión, continuamos mañana, invitación pública a la ciudadanía para esto es definitivamente tiene que hacerse el seguimiento. Pero una reflexión a esta parte por hoy, mañana volveremos a las 8:15. Un decreto no puede estar, si vamos al orden jerárquico, un decreto no puede estar por encima jamás de una ley orgánica como es la ley del ambiente. Los intereses de la comunidad. Somos los dueños. Pero vamos, es que ya vendrán a pegaros a derecho, eso va a ser el justificativo, que hay un decreto. Acá, en este medio decimos, un decreto no puede estar por encima de una ley orgánica, hablamos de la ley del ambiente. Clarísimo. Vamos a volver mañana a las 8:15 con el seguimiento de este tema.